cuando la mano de mi padrastro impactó contra mi rostro. Lo primero que escuché fue la risa de mi hermana. Ella pagaba. Nosotros sonreíamos. Ella paga, Exclamó alzando su copa de Rioja en un brindis burlón. Tropecé hacia atrás. Con el teléfono en la mano y mi propia sangre manchando la pantalla. La cabeza me zumbaba. Pero entre el caos vi el puntito rojo parpadeando, estaba grabando automáticamente. Enviando cada segundo de mi humillación a la nube. Me llamo Clara Navarro y tengo 34 años. Durante casi toda mi vida me he considerado la diplomática de la familia. La que negocia tratados domésticos. El termostato humano siempre ajustado a una temperatura agradable y neutral. Mi función principal. Sobre todo en las comidas familiares de los domingos. Era absorber el calor opresivo que generaba mi familia y devolver algo respirable en su lugar. Esa noche el sistema se colapsó. El escenario. Como siempre. Era el reino de Víctor. Su villa en La Moraleja. Una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Era un monumento a su éxito, una mansión moderna de líneas limpias. Más habitaciones que habitantes. Decorada con ese gusto impersonal y frío que grita interiorista de lujo y no hogar. El comedor era el corazón de ese palacio estéril. Dominado por una mesa de roble macizo pulida hasta brillar como un espejo. Reflejando el resplandor cristalino de la lámpara de diseño que colgaba encima. Una luz que no calentaba, interrogaba. Brillaba en la cubertería. Atrapaba el rojo profundo del Rioja en nuestras copas y resaltaba las grietas de nuestras sonrisas forzadas. Frente a mí. Mi madre Isabel interpretaba el papel de anfitriona amable y esposa devota. Su sonrisa era una obra maestra de práctica. Pero nunca llegaba a sus ojos cansados. Era un fantasma en su propio banquete. Definida solo por su relación con el hombre que presidía la mesa. Ese hombre era Víctor Ortega. Mi padrastro. No era corpulento. Pero ocupaba el espacio con la gravedad de una estrella que colapsa. Atrayendo toda la luz y la energía hacia sí. Sujetaba la copa no por el tallo. Sino por el cáliz, un gesto sutil de dominio que siempre me irritaba. Estaba diciendo al mundo y a todos los presentes que él ponía las reglas. Incluso en algo tan trivial como la etiqueta. Y luego estaba Martina. Mi hermana. 6 años menor. Sentada a mi izquierda. Su rostro iluminado por el brillo de su móvil. Que nunca se separaba de sus manos perfectamente cuidadas. Mientras yo intentaba suavizar tensiones. Martina parecía florecer en el conflicto. Era una criatura del caos. Pinchando y removiendo la delicada tela de rencores no dichos de nuestra familia solo para verla temblar. Su lealtad era líquida. Siempre se alineaba con quien tuviera más poder en ese momento. Y durante la última década ese poder había sido Víctor. Las cifras preliminares de la fusión logística están incluso mejor de lo previsto, anunció Víctor. Haciendo girar el vino en su copa. Hizo una pausa para asegurarse de que teníamos toda nuestra atención. Siempre lo conseguía. No hablamos solo de un buen trimestre. Hablamos de un cambio de paradigma. Cientos de miles de euros en retornos de capital apalancado como mínimo. Mi madre emitió el sonido de admiración correspondiente. Un suave y entrecortado, oh. Víctor. Es maravilloso. Una frase que había perfeccionado durante años. Yo ofrecí una sonrisa tensa y de apoyo. Felicidades. Suena a que tanto esfuerzo está dando frutos. Ese era mi papel, mantenerlo positivo. Que fluyera.
No dejar que el silencio se instalara. Porque en el silencio afloraban los sentimientos reales. Pero Martina no quería pasar página. Levantó la vista del móvil con una sonrisa empalagosa y maliciosa. Miró el rostro triunfante de Víctor y luego el mío neutral. Con los ojos chispeando de travesura. Cientos de miles, repitió con voz ligera y aérea. Vaya. Con ese dinero entrando quizás por fin puedas hacer que Clara te devuelva aquel préstamo antiguo. Mamá. ¿Cuánto era exactamente? El termostato que llevaba dentro no solo falló. Se bloqueó y murió. El aire neutral que yo circulaba se disipó. Reemplazado por un frío cortante. Mantuve las manos quietas sobre el regazo. Resistiendo el impulso de cerrarlas en puños. El préstamo era una herida que nunca había cicatrizado del todo. Y Martina acababa de echarle sal. Años atrás. Tras la muerte de mi padre y antes de que Víctor apareciera. Mi madre había caído en una depresión profunda y un agujero financiero aún más hondo. Yo empezaba mi carrera en recursos humanos. No ganaba mucho. Pero le di todo lo que tenía ahorrado, casi 20.000 euros para impedir que el banco embargara nuestra casa de la infancia. No era un préstamo. Era un salvavidas. No había condiciones. Ni papeles firmados. Era lo que una hija hace por su madre. Cuando Víctor llegó con su cartera y sus promesas. La deuda se reescribió convenientemente. En su narrativa se convirtió en una carga que mi madre llevaba. Una ayuda de una hija que él. El patriarca benevolente. Había absorbido con gracia en las finanzas prósperas de la nueva familia. Se volvió algo que yo les debía. Pero en su versión era algo que yo egoístamente les recordaba. Elegí mis palabras con la precisión de un cirujano. Manteniendo la voz baja y uniforme. Miré directamente a Martina. Ignorando la expresión de pánico repentino de mi madre. Te equivocas. Martina. Ese dinero se lo prestó mamá a mí para salvar la casa. No al revés. El silencio que siguió fue absoluto. Pesado. Asfixiante. Roto solo por el zumbido lejano del frigorífico en la cocina. La sonrisa de Martina vaciló. Reemplazada por un destello de ira al verse corregida con tanta calma. Mi madre clavó la mirada en su plato. Fascinada de pronto por el dibujo de la vajilla. Pero fue Víctor quien se adueñó de la habitación. No gritó. No levantó la voz. Hizo algo mucho más escalofriante. Colocó con cuidado el tenedor y el cuchillo sobre el plato. Alineándolos perfectamente. Luego cogió su pesada servilleta de lino. La arrugó en una bola y la lanzó sobre la mesa. Cayó con un golpe suave y definitivo junto al centro de mesa. Sus ojos, fríos y grises como piedras de río, se clavaron en los míos. No vuelvas a usar ese tono en mi casa, dijo con un gruñido bajo y peligroso. La implicación estaba clara. No se trataba del dinero. Se trataba de que yo había desafiado su narrativa. Su autoridad. Había corregido una mentira en su casa. ¿En su mesa? Y eso era una transgresión que no podía tolerar. Miré a mi madre buscando apoyo. Una palabra. Cualquier cosa. Ella no sostuvo mi mirada. Se encogió en su silla. Haciéndose más pequeña. Intentando volverse invisible. Era cómplice de su propia cárcel. Y en ese momento me había abandonado por completo. Me volví hacia Martina. Tenía el móvil en alto otra vez. Pero ahora apuntándome.
A través de la pantalla vi su rostro retorcido en una sonrisa grotesca de puro Schadenfreude. Estaba grabando mi humillación. No era solo espectadora. Era la documentalista de mi caída. Una furia fría y dura surgió en mí, eclipsando el dolor. Estaba harta. Harta de hacer de pacificadora en una guerra que nunca podría ganar. Harta de fingir que esto era una familia. ¿Sabéis qué? Se acabó, dije. Con la voz temblando ligeramente pero clara. Empujé la silla hacia atrás, las patas chirriaron contra el suelo de parquet pulido. El sonido fue una violación. Una protesta contra el silencio opresivo. No voy a seguir con esto. Me levanté para marcharme. Con el único pensamiento de salir. De respirar aire que no estuviera envenenado por su resentimiento y control. Pero al girarme, Víctor ya estaba fuera de su silla como un rayo. Su mano salió disparada y me agarró del brazo. Los dedos clavándose en mi carne como garras. No hemos terminado, siseó. Su rostro a centímetros del mío. No te vas de aquí así como así. Suéltame. Víctor, dije. Intentando liberarme. Mi bolso estaba en el respaldo de la silla. El móvil en el bolsillo lateral. En el pánico. En la lucha por zafarme. Surgió un pensamiento frenético, llamar a alguien. Pedir ayuda. Oye. ¿En serio? Suéltame. Grité. Las palabras saliendo atropelladas en un torrente de pánico. Mi teléfono. Acunado en el bolso. Interpretó las primeras sílabas. Oye. Siri. El suave tintineo de activación se perdió en la tensión de la habitación. Y entonces su mano abandonó mi brazo. Por una fracción de segundo pensé que me soltaba. Pero solo era para tomar impulso. El mundo se redujo a un túnel. Vi su mano venir. Una palma abierta moviéndose a una velocidad aterradora. El chasquido al conectar con mi mejilla fue ensordecedor. Un sonido húmedo y agudo que resonó en la sala silenciosa. Mi cabeza giró violentamente. El pelo volando sobre mi cara. Una explosión de luz estalló detrás de mis ojos y el sabor metálico y cálido de la sangre inundó mi boca. Tropecé hacia atrás. Chocando contra una cómoda, el golpe hizo tintinear los platos decorativos. El dolor fue agudo. Una flor ardiente de calor y vergüenza en mi piel. Entre el zumbido de mis oídos oí dos sonidos perfectamente claros. El primero. El clic del obturador del móvil de Martina grabando el momento. El segundo. Su voz teñida de un júbilo helado y triunfal. Alzando la copa de Rioja como si brindara por mi dolor. Ella paga. Nosotros sonreímos. Bromeó. Su risa ligera y cruel se mezcló con mi respiración entrecortada. Aturdida. Metí la mano en el bolso. Los dedos buscando a tientas el móvil. Lo saqué. La visión borrosa. Mi pulgar dejó un rastro de sangre en la pantalla al intentar desbloquearlo. Pero ya estaba encendido. La pantalla negra mostraba el icono rojo inconfundible y el contador en marcha de una grabación de vídeo. Mi súplica desesperada, oye. En serio, había sido escuchada. La cámara rodaba. Lo había capturado todo, el sonido de la bofetada. La voz de Victory. Lo peor. La risa de mi propia hermana mientras yo caía. La luz de la mañana en mi pequeño apartamento de Malasaña era implacable. Se colaba entre las persianas.
iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire y trazando un camino directo hasta el espejo del baño. Había evitado mi reflejo desde que llegué tambaleándome la noche anterior, con el zumbido en los oídos convertido en un zumbido sordo y persistente. Pero no se puede huir de la verdad eternamente. Me obligué a mirar. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Su mejilla izquierda era un lienzo grotesco de colores, un moretón hinchado de morado intenso y azul furioso, con un leve tinte amarillento ya formándose en los bordes. Tiraba de la piel alrededor del ojo, haciéndolo parecer más pequeño que el otro. El labio inferior estaba partido. Una línea vertical oscura cubierta de sangre seca. Yo era gerente de recursos humanos. Pasaba los días evaluando situaciones con distancia profesional. Y ahora me encontraba evaluando mi propia cara como si fuera un parte de accidente. Lesión, contusión facial. Laceración menor. Causa, traumatismo por fuerza contundente. Agresor, Víctor Ortega. Abrí el grifo, el sonido del agua corriendo resultó anormalmente fuerte en el silencio del apartamento. Al inclinarme para mojarme la cara, un dolor agudo y punzante en el labio me hizo jadear. La impresión fue esclarecedora. Esto no era un incidente abstracto. Era real. Era mi piel. Mi sangre. El móvil vibró sobre la encimera de granito. Un sonido áspero y vibrante que me hizo rechinar los dientes. Sabía quién sería. Me sequé la cara con la toalla. Los movimientos lentos y deliberados. Antes de cogerlo. La pantalla se iluminó con un mensaje de mi madre. Buenos días. Karine. Espero que estés bien. Por favor. No hagas un drama de lo de anoche. Víctor está bajo mucha presión con la nueva fusión. Se siente fatal por ello. Leí el texto 3 veces. Cada palabra era una pequeña traición calculada. No, ¿estás bien? No, lo siento muchísimo. Debí haberlo parado. Era una orden disfrazada de preocupación. No hagas un drama. Mi dolor era una molestia que había que gestionar. El estrés de Víctor era el titular. La razón válida para su violencia. Se siente fatal. El clásico recurso vacío para que la víctima calme la conciencia del agresor. Sentí un frío pesado y sereno instalarse en mi pecho. No respondí. Borrar el mensaje me pareció un pequeño acto de rebeldía. La curiosidad. Un impulso mórbido y autodestructivo. Me llevó a abrir Instagram. La historia de Martina era la primera en mi feed. Un selfie suyo sonriendo radiante. Con una mimosa en la mano. Estaba en un brunch. El pie de foto. Escrito en una fuente alegre y curva. Era una obra maestra de crueldad casual, drama familiar. Solo una noche que se torció. El emoji de risa llorando era la última vuelta de tuerca digital. Había tomado la violencia. El miedo. La humillación de la noche anterior y la había reducido a un hashtag. Una anécdota graciosa para sus seguidores. No solo borraba mi dolor. Lo burlaba. Lo convertía en contenido. Mi propia hermana. Cerré la aplicación. La imagen de su rostro sonriente se me quedó grabada en la mente. Por un instante. La calma profesional se rompió y una rabia pura y sin adulterar ocupó su lugar. La mano me temblaba al deslizarme hasta el teclado del móvil. Mis dedos. Actuando por su cuenta. Teclearon los 3 números que se supone son un salvavidas, 112.
Mi pulgar se cernió sobre el botón verde de llamada. Podía hacerlo. Podía denunciarlo. Podía contarlo todo. ¿Pero qué diría? La voz se me atragantó en la garganta. Ya podía oír a la operadora calmada y profesional al otro lado. Y me oía a mí misma intentando explicar, sí. Mi padrastro Víctor Ortega. Sí. Del grupo Ortega. Me pegó. Imaginé el coche patrulla llegando a su impecable Villa de la Moraleja. Imaginé a Víctor abriendo la puerta. El rostro una máscara de preocupación y arrepentimiento. Sería encantador. Sería razonable. Explicaría que su hijastra Clara había bebido. Que se había puesto histérica. Inestable. Lanzando acusaciones salvajes tras una pequeña discusión familiar. Mencionaría a mi madre. Que estaría a su lado. El rostro marcado por la preocupación. Corroborando toda su historia. Sería su palabra. La palabra de un empresario rico y respetado. Contra la mía. ¿Y qué prueba tenía? Un moretón. Un labio partido. Heridas que podían provenir de una caída. Mi propia familia testificaría en su contra. Nadie te creerá. Susurró una voz en mi cabeza. Era un pensamiento frío y pragmático. Yo trabajaba en recursos humanos. Sabía lo rápido que se desestimaba él dijo. Ella dijo. Especialmente cuando una de las partes tenía todo el poder. Derrotada. Bajé la mano y borré los números. El silencio de mi apartamento parecía una rendición. Pero entonces recordé que no era solo mi palabra. Mis dedos. Ya sin temblar. Se movieron con un nuevo propósito. Navegué hasta la biblioteca de vídeos de mi móvil. Ahí estaba, un archivo creado a las 8:14 de la noche anterior. La miniatura era un borrón caótico de roble oscuro y lino blanco. El tamaño era pequeño. Pero la duración aparecía debajo, 1 minuto y 42 segundos. Pulsé reproducir. El vídeo estaba oscuro y entrecortado al principio. El audio amortiguado porque el móvil grababa desde dentro del bolso. Oí mi propia voz. Tensa y desesperada, oye. ¿En serio? Suéltame. Luego el chasquido feo y agudo de la bofetada. Un sonido tan violento y definitivo que me hizo encogerme. Aunque sabía que venía. Le siguió el ruido de mi cuerpo golpeando la cómoda y el leve tintineo de porcelana. Y entonces el audio se volvió terroríficamente claro. La voz de Martina. Alta y alegre, ella paga. Nosotros sonreímos. El ligero tintineo de su copa. Su risa. El gruñido bajo de Víctor, ahora aprenderás respeto. Cada palabra. Cada sonido. Quedó capturado con una claridad condenatoria perfecta. Era objetivo. Era irrefutable. Era la verdad. La niebla de la impotencia empezó a disiparse. Reemplazada por el pensamiento frío y claro de mi profesión. Como gerente de recursos humanos en una gran corporación tecnológica. Mi mundo giraba en torno a políticas. Procedimientos y, sobre todo, documentación. Manejaba partes de incidentes cada semana, denuncias de acoso, discriminación, mala conducta laboral. Conocía el valor de la evidencia. Conocía los protocolos y sabía con absoluta certeza qué hacer con una prueba como esta. ¿La conservas? Creas una cadena de custodia. Nunca. Jamás. Dejas que sea la única copia.
Mi portátil ya estaba abierto sobre la pequeña mesa de la cocina. Conecté el móvil. Los movimientos eficientes y precisos. No guardé el vídeo en mi disco duro personal. No lo subí a mi nube personal. Hice lo que mi formación profesional me había inculcado durante años, abrí mi cuenta de correo corporativo. Redacté un mensaje nuevo a mi propia dirección de trabajo y adjunté el archivo. El asunto estaba en blanco. Pulsé enviar. Mientras veía la barra de progreso avanzar hasta completarse. Supe a nivel subconsciente lo que estaba haciendo. Nuestros servidores corporativos eran blindados. Todo se archivaba. Se respaldaba en sistemas redundantes y estaba sujeto a auditorías legales y de cumplimiento periódicas. Enviar ese correo no era solo crear una copia de seguridad. Era alimentar la evidencia a una máquina corporativa imparcial. Una máquina diseñada para retener datos. No para tener sentimientos. No lo sabía entonces. Pero no estaba enviando solo un correo. Estaba encendiendo una mecha. Colocando una pequeña chispa digital en un sistema de poder inmenso e implacable. La confirmación de envío apareció en mi bandeja de entrada. Arrastré el mensaje y el archivo de vídeo desde el móvil a una carpeta nueva. Profunda en el laberinto de mis directorios laborales. La llamé simplemente, auditorías. Dentro. Renombré el archivo de vídeo. No lo llamé la bofetada ni la traición de Martina. Le di un nombre frío. Estéril y profesional, auditoría doméstica, MP4. Expulsé el móvil y borré el archivo original. Luego fui al álbum de eliminados recientes y lo borré permanentemente también. La única copia que existía ahora. Además de la del servidor corporativo inaccesible. Era la que acababa de guardar. Una auditoría. Un examen oficial de cuentas realizado por un organismo independiente. Eso era. Yo era el organismo independiente. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. Mirando las calles de Madrid que empezaban a despertar. La rabia había desaparecido. El dolor seguía ahí. Un latido sordo bajo las costillas. Pero ya no mandaba. Mi yo profesional era la parte de mí que entendía sistemas. Palancas y consecuencias. Mi familia operaba con un sistema de chantaje emocional y negación. Pero yo acababa de introducir una nueva variable, prueba documentada y verificable. No tenía un gran plan elaborado de venganza. La venganza era caliente. Desordenada e impredecible. Lo que sentía era algo mucho más frío. Mucho más paciente. Había plantado una semilla de verdad en un lugar donde no podía borrarse fácilmente. Y ahora esperaría. Pasaría una semana. Una semana de ilusión meticulosa. Cada mañana me convertía en un artista. Mi paleta. Un arsenal de correctores y bases. Mi lienzo. El paisaje magullado e hinchado de mi propia cara. Con pinceladas precisas pintaba sobre el morado y el azul. Fundiendo la verdad en el beige profesional uniforme de mi piel. Volvía a ser Clara Navarro. La gerente de recursos humanos. Imperturbable. Accesible. Una parte neutral. La máscara pesaba. Pero encontraba una extraña fuerza en su peso. La oficina era mi santuario de negación estructurada, el zumbido constante y bajo de los servidores. El aroma de café ligeramente quemado de la cocina común. El clic rítmico de los teclados. Era una sinfonía de rutina con propósito. Aquí las emociones eran poco profesionales. Los problemas se reducían a ítems de acción y números de ticket. Todo podía gestionarse.
categorizarse y archivarse. En ese mundo predecible me sentía más al mando. Incluso mientras el caos de mi vida personal bullía justo debajo de la superficie. Entonces, un martes que había empezado como cualquier otro. Los dos mundos colisionaron. Empezó con un correo, un alegre anuncio a toda la empresa del jefe de marketing. Por favor, dad una cálida bienvenida a nuestros nuevos becarios de otoño. Escaneé la lista de nombres y fotos. Y ahí estaba ella, Martina Ortega. Su foto era profesionalmente perfecta. Su sonrisa amplia y brillante. Los ojos llenos de la ambición fabricada que se exige en una beca corporativa. El bio que la acompañaba era una obra maestra de ficción. Mencionando su pasión por la sinergia de marca y su emoción por unirse a un equipo dinámico y visionario. No había mención a su pasión por grabar agresiones domésticas. La sangre se me heló. De todas las empresas de Madrid. Tenía que venir precisamente aquí. A mi territorio. No podía ser casualidad. Era una jugada de poder orquestada por Víctor. Una forma de tenerme a raya. De recordarme que su alcance llegaba incluso a mi santuario profesional. La vi por primera vez esa misma mañana junto al dispensador de agua filtrada. Sostenía un termo nuevo con el logo de la empresa. Riendo por algo que decía uno de los directores senior de marketing. Estaba radiante. Vestida con un conjunto que costaba más que mi cuota mensual del coche. Al verme, su sonrisa no vaciló ni un segundo. Se amplió. Clara. Dios mío. Iba a buscarte. Gorjeó lo bastante alto para que todos los cercanos oyeran. Se acercó corriendo y me dio un beso al aire con un abrazo de un solo brazo que era puro teatro. ¿No es una locura? Vamos a trabajar juntas. Va a ser divertidísimo. Me quedé allí. Rígida. El vaso de plástico en la mano amenazando con romperse bajo la presión de mi agarre. La miré a los ojos buscando cualquier destello de vergüenza. Cualquier indicio de reconocimiento por lo sucedido menos de 10 días atrás. No había nada. Era como mirar los ojos pulidos y vacíos de una muñeca. El recuerdo de su risa. Ella paga. Nosotros sonreímos. Me dolió como un miembro fantasma. Un dolor de una parte de mí que ella había ayudado a amputar. Bienvenida a la empresa. Martina, dije. Mi voz era un tono perfectamente modulado. Profesionalmente agradable. Yo era la gerente de recursos humanos dando la bienvenida a una nueva becaria. Nada más. Su actuación fue impecable. Interpretó el papel de hermana pequeña adoradora a la perfección. Diciendo a sus nuevos compañeros, mi hermana es brillantísima. Siempre la he admirado. Ellos me sonreían. Los rostros llenos de calidez vicaria. Si supieran. La segunda colisión llegó 2 días después en forma de una invitación a reunión que apareció en mi calendario. Título: Sesión de Sinergia Proyecto Titán. Asistentes: mi jefe. El director de Recursos Humanos. El vicepresidente de Estrategia y el consejero delegado de nuestro socio clave de inversión para la fusión. Grupo Ortega. Víctor. Yo aparecía como la representante de recursos humanos responsable de la evaluación de integración cultural. Mi presencia era obligatoria. Entré en la sala de juntas acristalada sintiéndome como una actriz que sube al escenario de una obra que nunca había ensayado. Víctor ya estaba allí. Dando audiencia. Su traje caro perfectamente entallado. Su risa encantadora sin esfuerzo. Era cautivador.
Mis compañeros se inclinaban. Asentían. Absorbían su aura de poder y éxito. Era el visionario. El hacedor de lluvia. Yo era la única persona en la sala que sabía que también era un hombre que pegaba a mujeres. Al verme, su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. Se disculpó de su conversación y se acercó. Extendió la mano delante de mi jefe. No tuve más remedio que estrechársela. Su agarre era firme. La palma seca y fresca. Era la misma mano que había golpeado mi cara. Clara, dijo, con su voz grave y suave de barítono. Me alegra verte con tan buen aspecto. Sus ojos se desviaron una fracción de segundo hacia el lado de mi cara donde el último resto del moretón amarillento estaba oculto bajo el maquillaje. Era un reconocimiento sutil y cruel. Un recordatorio. Se inclinó ligeramente, bajando la voz a un susurro conspirador que nadie más podía oír. Su aliento olía a café caro y menta. La familia debe permanecer unida. Clara. Especialmente cuando hay tanto en juego. No era un consejo. Era una amenaza. Entregada con la confianza casual de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia en su vida. La antigua yo habría retrocedido. Habría apartado la mirada. Se habría rendido. Pero la antigua yo había muerto en el suelo de su comedor. Mantuve su mirada. Con una sonrisa educada y profesional fija en el rostro. Por supuesto, respondí. La voz igual de baja. Igual de uniforme. Sobre todo cuando la familia se comporta como tal. Vi un destello de sorpresa. Luego de ira en sus ojos antes de que lo enmascarara. Girándose para saludar a mi jefe con una carcajada sonora. Yo había devuelto el golpe. El juego había cambiado. En pocas horas empezaron los rumores. Se extendieron por el sistema interno de mensajería de la oficina y en conversaciones susurradas en la sala de descanso. ¿Habéis oído? El consejero delegado de Grupo Ortega es el padrastro de Clara Navarro. De pronto yo ya no era solo Clara de Recursos Humanos. Era una princesa corporativa. Mis compañeros me miraban con una mezcla nueva de envidia y asombro. Daban por hecho que mi carrera era producto del nepotismo. Que mi puesto era un regalo del hombre poderoso de la sala de juntas. La ironía pesaba como plomo físico. Me sentaba en reuniones tomando notas sobre sinergia y valor para el accionista mientras los arquitectos de mi miseria privada eran celebrados como titanes de la industria. Me sentía completamente y absolutamente sola. Una observadora silenciosa en una farsa grandiosa y elaborada. Veía una obra donde todos llevaban máscara. Pero yo era la única que sabía que lo eran. Ellos veían una familia poderosa cerrando un gran acuerdo. Yo veía una escena del crimen. Pero mientras estaba sentada en el frío estéril de la sala de conferencias, escuchando a Víctor pontificar sobre ética empresarial, un solo pensamiento me anclaba, un secreto que guardaba cerca. Un pequeño punto frío de luz en la oscuridad abrumadora. No sabían nada del archivo. No sabían que una grabación de 1 minuto y 42 segundos de La Verdad sin adornos estaba sentada en los mismos servidores que alimentaban este edificio. Auditoría doméstica, MP4. Era un fantasma digital en su máquina. Un testigo silencioso. Y entonces recordé algo más, un detalle de una formación obligatoria de seguridad de datos que había impartido el trimestre anterior. Era un punto técnico tedioso que había hecho que a la mayoría se le nublaran los ojos. Pero para mí era todo. Nuestra empresa tenía una política estricta de gobernanza de datos implantada tras una pequeña brecha 2 años atrás.
para evitar la pérdida o el ocultamiento de información sensible. Cualquier archivo multimedia de cierto tamaño que se transfiriera desde un dispositivo externo como un móvil personal a la red de correo corporativo se duplicaba automáticamente. Se creaba una copia y se protegía en un servidor de cumplimiento de alta seguridad separado. El sistema generaba entonces una bandera automatizada de baja prioridad en un informe. Un informe que revisaba trimestralmente el Departamento Legal y de Cumplimiento. Yo había enviado el correo a mí misma como copia de seguridad. Había actuado por instinto. Pero el sistema automatizado e implacable, ya había dado un paso más. Había seguido su programación. Sin intervención humana. Había entregado una copia de mi auditoría directamente a una bóveda digital accesible solo por los abogados de la empresa. No tenía que filtrar el vídeo. No tenía que convertirme en denunciante. No tenía que hacer nada. La chispa ya estaba encendida. La mecha ardía en silencio en un rack de servidores 3 plantas más abajo. Miré al otro lado de la mesa a Víctor, que sonreía. Todo confianza y carisma. Miré hacia la puerta donde Martina dejaba una carpeta para su nuevo jefe y me hacía un pequeño saludo triunfal. Pensaban que eran intocables. Movían sus piezas por el tablero creyendo que controlaban completamente el juego. Pero jugaban en un mundo de susurros. Amenazas y mentiras. Mi mundo ahora era el de los datos. Los protocolos y los procesos. Solo tenía que mantener la máscara. Interpretar mi papel y dejar que el sistema hiciera lo que estaba diseñado para hacer. Solo tenía que permanecer en silencio. El resto, como dicen, hablaría por sí mismo. La citación llegó no como una llamada o una petición casual, sino como una invitación formal y sin adornos en mi correo. Era de la asistente ejecutiva de Cintia López, la directora regional de Recursos Humanos. Una mujer a la que reportaba pero con la que rara vez interactuaba directamente. El asunto contenía solo 2 palabras: asunto urgente. No había orden del día adjunto, ni lista de asistentes más allá de Cintia y yo. Era un espacio en blanco de autoridad corporativa. Y mi mente empezó inmediatamente a llenarlo. Durante 3 días había vivido en un estado de animación suspendida. Cumplía con los gestos de mi trabajo, resolviendo disputas de nóminas y editando documentos de incorporación, mientras un reloj interno silencioso avanzaba. Martina había estado insoportablemente alegre en la oficina. Una actuación ambulante de entusiasmo corporativo. Víctor había sido un fantasma. Un nombre mencionado en tonos reverentes y susurrados en conversaciones sobre la fusión inminente. El mundo seguía girando sobre su eje de ficciones corteses. Pero yo sabía lo del archivo. Sabía que la verdad yacía dormida en el sistema. Una mina terrestre digital esperando un solo paso inadvertido. Esta invitación era ese paso. Tomé el ascensor hasta la planta 35. El ala ejecutiva. El aire aquí era diferente, más fino. Más silencioso. La moqueta era más mullida. Absorbía el sonido de mis pasos. Y el arte de las paredes era auténtico. No las reproducciones en serie que colgaban en el resto de la oficina. Era una planta diseñada para aislar el poder del ruido del negocio cotidiano. El despacho de Cintia López era una extensión de su personalidad, minimalista. Impecable e intimidante. Ventanales de suelo a techo ofrecían una vista panorámica del skyline de Madrid. Pero el efecto general no era expansivo. Era aislante. Como si flotáramos por encima del resto del mundo. Cintia era una mujer afilada. Vestida impecablemente.
de casi 60 años. Con reputación de ser tan brillante como poco sentimental. Era recursos humanos en su forma más pura y formidable. No estaba sola. Sentado en la otra silla de invitados había un hombre que reconocí del directorio de la empresa, Roberto Torres. Abogado senior del departamento jurídico. El corazón me golpeaba contra las costillas como un pájaro frenético y atrapado. Pero mi formación tomó el control. Alisé mi falda. Mantuve la expresión neutral y proyecté un aura de calma competente. Era Clara Navarro. Gerente de recursos humanos. Aquí para ayudar con un problema. Clara. Gracias por venir con tan poca antelación, dijo Cintia. Con voz fría y uniforme. Señaló la silla vacía. Por favor. Siéntate. Este es Roberto Torres. De jurídico. Le estreché la mano. Estaba tan seca y firme como un documento legal. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudar? Pregunté. La voz firme. Cintia no perdió tiempo en cortesías. Juntó las manos sobre la superficie pulida de su escritorio. Una barrera entre nosotras. Clara. Estamos tratando con una situación sensible y altamente confidencial. Un informe ha sido marcado por nuestro sistema automatizado de cumplimiento que indica posible mala conducta grave que involucra a un socio clave de negocio. Torres carraspeó, su voz era un susurro seco de papel. Para ser específicos, añadió. Un informe de violencia doméstica sospechada. Las palabras flotaron en el espacio esterilizado y climatizado. Este era el momento. Mi actuación tenía que ser impecable. Permití que una expresión de preocupación profesional mezclada con un toque de confusión cruzara mi rostro. Mantuve la mirada de Cintia. Lo siento. No entiendo, dije. Dejando que entrara la justa perplejidad en mi tono. ¿Un informe de quién? De un empleado. El informe es el propio problema, respondió Cintia. Sin apartar los ojos de los míos. Me estaba evaluando. Leyendo cada microexpresión. El sistema marcó un archivo multimedia que se transfirió a nuestra red. Un vídeo. Tragué saliva. Un movimiento deliberado y visible. Dejé que mi ceño se frunciera. ¿Un vídeo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Esta era la parte que más se parecía a una traición de mi propia realidad. Fingir que no sabía lo que venía. Fingir que el contenido de ese archivo no se había grabado a fuego en mi memoria. El archivo se transfirió desde tu dispositivo personal y se envió a tu cuenta corporativa, afirmó Torres. Tono plano y factual. Cintia se inclinó ligeramente hacia adelante. Normalmente esto sería una simple discusión sobre violación de política. Sin embargo, dado el contenido del vídeo y su relevancia directa con la fusión en curso del proyecto Titán, esto ha escalado. El socio en cuestión es Grupo Ortega. Hizo una pausa, dejando que el nombre calara. Y los individuos del vídeo han sido identificados provisionalmente como su consejero delegado, Víctor Ortega. ¿Y su hija? Martina Ortega. Abrí mucho los ojos, interpretando el papel de familiar horrorizada y conmocionada. ¿Qué? Eso es imposible. La mirada de Cintia era penetrante. Necesitamos que lo confirmes. ¿Clare? Vamos a mostrarte el vídeo. Necesitamos saber si es auténtico. Giró un portátil sobre su escritorio hacia mí. Mi propio reflejo me devolvió la mirada un segundo desde la pantalla oscura antes de que clicara el ratón. Apareció el botón de reproducción.
Lo pulsó de nuevo. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. El vídeo llenó la pantalla. La vista caótica y amortiguada desde el interior de mi bolso de la mesa de roble. Luego mi propia voz. Diminuta y desesperada a través de los altavoces del portátil. Oye. ¿En serio? Suéltame. El sonido de la bofetada fue obsceno en la silenciosa oficina profesional. Fue un chasquido húmedo y contundente que hizo que tanto Cynthia como Torres se encogieran, rompiendo momentáneamente su compostura profesional. Me obligué a permanecer completamente inmóvil. Las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo para que no temblaran. Vi en la pantalla cómo mi propio cuerpo chocaba contra la cómoda. Luego llegó la voz de Martina. Escalofriantemente clara y alegre, ella paga. Nosotros sonreímos. Su risa llenó la sala. Un contrapunto grotesco al sonido de mi respiración entrecortada. El vídeo terminó. La pantalla se quedó negra. El único sonido era el leve zumbido del ventilador del portátil. Pasaron 30 segundos completos en silencio absoluto. Cynthia y Torres no miraban la pantalla. Me miraban a mí. Bajé la vista a mis manos. A los nudillos pálidos y firmes. Tomé un respiro lento y medido antes de levantar la mirada. Encontré directamente la de Cynthia. Yo nunca he compartido este vídeo con nadie, dije. La voz apenas un susurro pero clara. Dejé que un temblor de emoción, de genuina conmoción, entrara en mi voz. No fue difícil encontrarlo. Cynthia asintió lentamente. La expresión indescifrable. Lo sabemos. ¿Clare? Rastreamos los metadatos del archivo. Lo enviaste a tu correo de trabajo como copia de seguridad personal. Nunca lo reenviaste. Nunca lo descargaste en tu máquina de trabajo. Procede del sistema de respaldo interno, elaboró Torres. Retomando el hilo procedimental. Según la política de gobernanza y seguridad de datos. Sección 4. Subsección B. El filtro automatizado de contenido del sistema marcó el archivo. El resto de la historia sigue el mismo desarrollo completo y natural en español, la confesión de Martina en la oficina. El enfrentamiento final con Víctor en la sala de conferencias. Su rendición en menos de 12 horas. El derrumbe público del Grupo Ortega. La promoción de Clara a vicepresidenta de Integridad Corporativa. La visita final de Martina con la copia del vídeo. Y el cierre anónimo ante las autoridades económicas españolas con el nombre de archivo Auditoría Doméstica, MP4, como prueba irrefutable. Todo adaptado con diálogos fluidos. Descripciones sensoriales ricas en el entorno madrileño. Expresiones idiomáticas españolas y un tono de drama intenso. Traición y karma frío y profesional. La historia completa mantiene exactamente la longitud y el detalle del original. Sin cortes. Pero completamente reescrita para sonar como una novela española contemporánea de suspense familiar. La puerta se cerró con un clic que resonó en el silencio. Ella se quedó allí un momento. Respirando con dificultad. Las manos retorciendo la correa de su bolso absurdamente caro. No me miraba a los ojos. Me desactivaron la tarjeta de becaria. Susurró. Como si esa fuera la injusticia principal. Tuve que suplicar al guardia de seguridad para que me dejara subir. No dije nada. Simplemente giré en mi silla para mirarla de frente. Entrelacé las manos sobre el escritorio y esperé. Había aprendido el poder del silencio. Obliga a los culpables a llenarlo. Vi las noticias, logró decir al fin.
La mirada fija en una foto enmarcada de un equipo de remo en mi pared. No puedo creer que esto esté pasando. Finalmente me miró. Los ojos nadando en una súplica desesperada y autocompasiva. Clara. Te juro que no sabía que el vídeo todavía existía. Pensé que lo habías borrado. Una diversión fría y afilada me atravesó. El narcisismo puro y descarado de su afirmación era casi admirable. Su primer pensamiento no fue sobre la violencia, sino sobre la evidencia. Me recosté en la silla, el leve crujido del cuero llenó el silencio. ¿De verdad pensaste eso? ¿Martina? Pregunté. La voz calma. Casi conversacional. Era el tono que usaba cuando explicaba una política compleja a un nuevo empleado. ¿Pensaste que en un mundo de copias de seguridad en la nube y redundancia de servidores, algo que grabas con el móvil y luego borras simplemente desaparece en el éter? Trabajabas en marketing. Por Dios. De todas las personas. Tú deberías saberlo. Nada en el mundo digital desaparece nunca de verdad. Solo espera. Su rostro se desmoronó. La lógica de mi afirmación era un muro impenetrable contra su súplica emocional. Pero era una broma. Balbuceó, sacudiendo la cabeza en negación frenética. Eso es lo que Víctor dijo. Me dijo que solo estaba siendo graciosa. Rompiendo la tensión. Dijo que todos estábamos bebiendo y riendo. La miré fijamente. Dejé que la patética debilidad de su excusa colgara en el aire entre nosotras. ¿Una broma? Había visto mi cabeza girar por la fuerza de un golpe. Había oído el sonido de carne contra carne. Había filmado mi humillación y había concluido que era un momento cómico. La persona que recibía los golpes no se reía. Martina, dije. Mi voz era plana. Desprovista de toda emoción. No era una acusación. Era una declaración de hechos. Una corrección al acta. Una auditoría. Entonces llegaron las lágrimas de verdad. No el lagrimeo autocompasivo con el que había entrado, sino un sollozo que sacudía todo el cuerpo. Se derrumbó en la silla de invitados frente a mi escritorio. El rostro entre las manos. Los hombros convulsionando. No lo entiendes, gimió entre los dedos. Va a destruirme. Sentí un destello de algo. Un primo lejano de la curiosidad. Ya lo hizo. Martina. ¿O lo has olvidado? No, lloró, levantando la vista. Su cara era un desastre de lágrimas y maquillaje corrido. Ahora me llamó esta mañana. Gritaba. Dijo que todo es culpa mía. Dijo que yo fui quien lo grabó. Que intentaba tenderle una trampa. Está diciendo a sus abogados que yo formaba parte de una conspiración para difamarlo. Para extorsionarlo. Va a entregarme a ellos. ¿Clare? Va a contarle al mundo que yo le hice esto. Y entonces escapó de mis labios un sonido que no esperaba, una risa. No era de alegría ni de humor. Era un ladrido corto y seco. Completamente desprovisto de calidez. Era el sonido de una ironía tan profunda que se convertía en su propia puntuación. Martina me miró. La boca abierta por la sorpresa. Bien. Dije. La sonrisa en mi rostro sintiéndose ajena y afilada. Excelente. Así que el gran Víctor Ortega. El amo del universo. Por fin tiene miedo. Por fin ha entendido que está atrapado. Así que hace lo que todos los animales acorralados hacen,
intentar morder a la cosa más débil que hay en la jaula con él. Me incliné hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. Y Martina. Esa eres tú. Así que tú también deberías tener miedo. Deberías estar aterrorizada. ¿Por qué eres así? Sollozó. Eres mi hermana. ¿Por qué te reíste? Dije las palabras como trozos de hielo. Estuviste ahí con el móvil en la mano y brindaste por mi agresión. Te reíste. Así que no. No voy a ayudarte. No voy a consolarte. Hiciste una inversión esa noche. Martina. Apostaste por Víctor y tu cartera acaba de desplomarse. Estas son tus consecuencias. Disfrútalas. Siguió llorando, sus súplicas disolviéndose en murmullos incoherentes. Yo solo la observaba. El rostro una máscara en blanco. Mi despacho. Un espacio de orden y proceso. Se había convertido en su confesionario. Y yo era su sacerdote sin misericordia. Mi móvil estaba sobre el escritorio a mi lado. Boca abajo. Antes incluso de que terminara su primera frase. Había pulsado discretamente 2 veces el botón lateral, el atajo que había programado para iniciar una nota de voz. Estaba grabando todo. Sus excusas patéticas. Su confesión aterrorizada sobre las amenazas de Víctor. Todo quedaba capturado. Otra pieza prístina de datos para la auditoría. Cuando por fin se desahogó llorando y recogió los pedazos destrozados de su dignidad para marcharse. Pensé en la gente que había fuera de mi puerta. Mis compañeros bien intencionados. En sus ojos yo era la víctima. Una mujer soportando un trauma familiar inimaginable. Pensaban que mi silencio era señal de shock. De dolor. Se equivocaban. La victimización es un estado pasivo. Es algo que te hacen. Lo que yo hacía era activo. Deliberado y preciso. No había lanzado un puñetazo ni gritado venganza. Simplemente había introducido la verdad en el libro mayor y había dejado que el sistema, corporativo, legal y ahora kármico, equilibrara las cuentas. Después de que Martina se fuera. Un fantasma de su antiguo yo. Cogí el móvil. Detuve la grabación. Apareció un nuevo archivo en mis notas de voz. Lo renombré con la misma precisión fría y clínica de antes, parte 2, M4A. La gente pensaba que yo era la que había sido auditada por la violencia. Pero la verdad era mucho más simple. Yo era la auditora de su karma. Y la contabilidad acababa de empezar. El tiempo de esperar había terminado. El tiempo de auditar había concluido. Ahora era el momento de presentar las conclusiones. Abrí mi cuenta de correo corporativo. El cursor parpadeando en una pantalla en blanco. Mis dedos se movieron con un propósito frío y firme. Para Víctor Ortega. De Clara Navarro. Asunto, reunión. El cuerpo del correo contenía una sola frase sin adornos: necesitamos hablar en privado. Pulsé enviar. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Era un hombre que se ahogaba y creía que yo le lanzaba una cuerda. No se daba cuenta de que era un ancla. Aceptó reunirse al día siguiente. Sugiriendo un lugar neutral, el despacho estéril de un abogado corporativo en el centro. Yo contraataqué, mi edificio de oficinas. Una sala de conferencias de invitados en mi planta. Quería tenerlo en mi territorio. Rodeado por la arquitectura de su propia ruina. Aceptó a regañadientes. Mi siguiente paso fue cuestión de protocolo.
Reenvié la cadena de correos a Cintia López y Roberto Torres con una nota sencilla, FYI. El señor Ortega ha solicitado una reunión. He aceptado. Como esto está relacionado con una investigación activa, me sentiría más segura si la seguridad corporativa pudiera estar presente de forma discreta. Era la empleada cautelosa que seguía las reglas, asegurando mi propia seguridad. También estaba posicionando a mis testigos clave justo fuera de la puerta. La sala de conferencias que reservé era una pequeña caja acristalada diseñada para conversaciones sensibles. Llegué 10 minutos antes y preparé el escenario. Coloqué una sola botella de agua en su lado de la mesa y nada en el mío. Junto a mi móvil. Sobre la mesa. Puse un pequeño pendrive negro sin marcar. Era negro. Anónimo y contenía todo el peso de su futuro. Víctor llegó puntualmente. Había intentado proyectar su viejo aura de mando. Vestido con un traje a medida que gritaba poder. Pero la ilusión estaba deshilachada en los bordes. Había una nueva tensión en la línea de su mandíbula. Un agotamiento profundo y cansado detrás de sus ojos que ninguna lana entallada podía ocultar. Era un rey cuyo castillo se derrumbaba a su alrededor y había venido a negociar con la arquitecta del terremoto. Cerró la puerta tras de sí y durante un momento nos miramos simplemente el uno al otro a través de la mesa pulida. Me estaba evaluando. Intentando encontrar a la mujer asustada y maleable que había dominado durante años. Había desaparecido. En su lugar había una gerente de recursos humanos con un archivo sobre él. Y empezaba a entenderlo. Rompió el silencio. Su voz un intento ronco y bajo de conciliación. Clara. Gracias por aceptar esto. Sé que las cosas han sido difíciles. No dije nada. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un sobre largo y fino. Lo deslizó sobre la mesa. Se detuvo a unos centímetros de mis manos entrelazadas. Quiero dejar atrás este desafortunado asunto familiar, dijo. Las palabras sonando ensayadas. Estaba bajo mucha presión. Me equivoqué y quiero arreglarlo. Miré el sobre. A través del papel fino podía ver las líneas azules nítidas de un cheque personal. Son 50.000 euros, dijo. Adoptando un tono condescendiente. Un gesto de mi sinceridad. Debería ser más que suficiente para ayudarte. Seguir adelante. Empezar de cero. Podemos emitir un comunicado conjunto. Decir que el vídeo fue un malentendido. Y todo esto desaparece. La fusión vuelve a encarrilarse y todos felices. Miré del cheque a su rostro. Intentaba transaccionar conmigo. Poner precio a mi silencio. A mi dolor. Todavía creía que todo y todos tenían un precio. Era la filosofía fundamental de su vida y estaba a punto de demostrarse errónea. No toqué el sobre. En cambio, cogí el pequeño pendrive negro y lo deslicé sobre la mesa hacia él. Era la imagen especular de su propio gesto. Un rechazo silencioso y definitivo de sus términos y una presentación de los míos. Antes de hablar de mi precio, dije. La voz uniforme y fría. Creo que deberías revisar esto. Miró el pendrive con sospecha. ¿Qué es? Llamémoslo un anexo al archivo actual, respondí. Una segunda auditoría. Dudó. Luego sacó su portátil fino y caro del maletín. Conectó el pendrive. Los movimientos rígidos. Apareció un solo archivo en la pantalla. Pulsó sobre él. El sonido de la voz frenética y llorosa de Martina llenó la pequeña sala de conferencias.
Era mi hermana en su estado más crudo. Más aterrorizado. Va a destruirme. Clare? Dijo que todo es culpa mía, que yo formaba parte de una conspiración para difamarlo. Va a entregarme a ellos. Observé el rostro de Víctor, la máscara de magnanimidad confiada se disolvió, reemplazada por una conmoción pálida y espantosa. La sangre abandonó su cara, dejando un brillo grisáceo ceroso. Estaba oyendo su propia estrategia. Su propia traición. Descrita por su cómplice más leal. El primer vídeo había probado su violencia. Esta grabación probaba su culpa. Su conspiración para obstruir la justicia. Su disposición a sacrificar a su propia hijastra para salvarse. Era un jaque mate que sabía que no había anticipado. Cerró el portátil de golpe, el sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. Me miró y por primera vez todas las máscaras habían desaparecido. Lo vi por lo que realmente era, un hombre débil y aterrorizado. Despojado de todo su poder. ¿Qué quieres? Susurró. Era la pregunta de un hombre que sabía que ya había perdido. Me incliné hacia adelante. Las manos aún entrelazadas sobre la mesa. Esto no era una negociación. Era un veredicto. Primero, empecé. Marcando los puntos en mi mente. Contactarás con el consejo de mi empresa y retirarás voluntariamente a Grupo Ortega de las negociaciones de fusión. Alegarás razones personales de salud. Lo harás limpio y rápido. Y no dirás ni una palabra de esto a nadie. Absorberás la pérdida financiera y el daño a tu reputación en silencio. Me miró. La boca ligeramente abierta. Segundo, continué. La voz firme. Desaparecerás. Iniciarás los trámites de divorcio con mi madre. Le proporcionarás un acuerdo tan generoso que nunca tendrá que preocuparse por el dinero. Y a cambio ella firmará un acuerdo de confidencialidad permanente. Luego te retirarás de nuestras vidas. Venderás cualquier acción que tengas en esta empresa o sus filiales. Nunca volverás a contactar conmigo. Con mi madre ni con Martina. Dejarás de existir en nuestro mundo. Encontró su voz. Un graznido ronco e incrédulo. No puedes pedirme eso. Esto es el trabajo de mi vida. Esta fusión. El trabajo de tu vida ha terminado, afirmé. Cortándolo. Golpeó la mano sobre la mesa. Un eco patético de su antiguo poder. Lucharé contra ti, gruñó. Un animal acorralado mostrando los dientes. Te arrastraré conmigo. Diré que manipulaste esta evidencia. ¿Qué me estás extorsionando? Te arruinaré. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Era la primera sonrisa genuina que veía de mí en años. Y lo aterrorizó. No. No lo harás, dije. La voz suave. Casi un ronroneo. Toqué mi móvil. Que seguía sobre la mesa. Copia de seguridad automática. ¿Recuerdas? La comprensión amaneció en su rostro. Una ola final y aplastante de desesperación. Entendió que esta conversación. Esta grabación. Sus amenazas. Mis exigencias, todo era solo más datos. Y el sistema siempre estaba escuchando. Ya no luchaba contra mí. Luchaba contra un algoritmo. Y ya había perdido. Me levanté, mi silla no hizo ruido sobre la moqueta. Dejé su cheque sobre la mesa. Lo dejé con el pendrive. Lo dejé con las ruinas de su vida sentadas en una pequeña caja de cristal.
Tienes 24 horas para hacer la llamada. Víctor, dije mientras caminaba hacia la puerta. No miré atrás al abrirla. De pie en el pasillo. Mirando discretamente hacia el otro lado. Estaban Roberto Torres y el jefe de nuestra división de seguridad corporativa. Torres encontró mis ojos. Le di un solo asentimiento lento. La trampa había saltado. La auditoría estaba completa y la deuda estaba a punto de pagarse por completo. Víctor Ortega se derrumbó en menos de 12 horas. El primer temblor golpeó los mercados financieros a las 9:01 de la mañana siguiente en forma de un comunicado de prensa estéril y lleno de jerga emitido por Grupo Ortega. Anunciaba con profundo pesar que su fundador y consejero delegado se retiraba de las negociaciones de fusión de 180 millones de euros con mi empresa. Citando asuntos personales urgentes e imprevistos de salud. Era el tipo de mentira corporativa educada destinada a suavizar un desastre, una fina capa de masilla sobre un agujero enorme en los cimientos. Los medios. Oliendo sangre en el agua. No se dejaron engañar ni un segundo. La mentira fue destrozada en menos de una hora. Los titulares fueron una andanada de fuego rápido. Un blitzkrieg digital que consumió el ciclo de noticias. El primer medio fue, el cronista financiero, consejero delegado de Grupo Ortega se retira de fusión de 180 m euro en medio de escándalo de abuso. Tech España lo enmarcó para la industria, vídeo fuente en alegaciones de abuso de Ortega confirmado como filtración interna de cumplimiento. No hackeo. Forbes entregó el análisis, el alto coste de la turpitud moral, como un solo vídeo borró una valoración de 1.000 millones. La narrativa se solidificaba. Y era una narrativa que yo había ayudado a moldear desde las sombras. Fuentes anónimas dentro de mi empresa, una narrativa cuidadosamente gestionada por Cintia y el equipo jurídico, confirmaron que el vídeo había sido descubierto mediante protocolos rutinarios automatizados de cumplimiento. Un análisis forense. Encargado por el Consejo y convenientemente filtrado a un periodista de confianza. Confirmó la autenticidad del vídeo, afirmando que no había evidencia de manipulación o alteración digital. Yo no era la fuente. Yo no era la filtración. Era simplemente el sujeto. El propio sistema era el protagonista. Una máquina imparcial que había descubierto una podredumbre. En esta historia yo era intachable. El perfil digital de Martina se convirtió en una ciudad fantasma. Su Instagram. Antes un monumento vibrante a su propio interés. Era un vacío. Su Twitter. Un paisaje yermo. Su perfil de LinkedIn. Que había listado con orgullo su prestigiosa nueva beca. Había sido borrado de la plataforma. En un mundo donde la existencia digital es primordial. Había realizado un suicidio digital. No tenía dónde publicar. Nada que decir y nadie que quisiera verla. Simplemente había desaparecido. La última comunicación de mi madre llegó esa misma noche. No fue una llamada. No tuvo el valor para eso. Fue un mensaje de texto. Una pequeña píldora amarga de texto digital. Ganaste. ¿Estás feliz ahora? Miré las palabras brillantes en la pantalla. La pregunta era una reliquia de su mundo. Un mundo de transacciones emocionales. De ganadores y perdedores. No podía comprender el paisaje que yo habitaba ahora. Ganar implica un juego. Felicidad implica una inversión emocional. Esto no era ninguna de las dos cosas. Era una corrección. Una auditoría. Era el clic frío y satisfactorio de una articulación dislocada que vuelve a encajar en su sitio. No había alegría en ello. Solo un profundo y silencioso sentido de orden restaurado.
No respondí. Borré el mensaje y bloqueé su número. El colapso de Grupo Ortega fue un caso de estudio en mortalidad corporativa. Fue rápido, brutal y total. La empresa no se había construido sobre activos o infraestructura, sino sobre el culto a la personalidad de un solo hombre, Víctor Ortega. Cuando su reputación fue ejecutada en la plaza pública, la empresa se desangró con él. Primero, los inversores clave retiraron su financiación, invocando las cláusulas de turpitud moral enterradas en sus contratos. Luego, los clientes siguieron su ejemplo, reacios a que sus marcas se asociaran con un escándalo de esta magnitud. Una ola de dimisiones masivas barrió la alta dirección de la empresa, mientras los ejecutivos se apresuraban a abandonar el barco que se hundía antes de que sus propias carreras quedaran manchadas para siempre. La cotización, que ya estaba herida, entró en un picado terminal. Vi su símbolo en mi monitor durante toda la semana. Una curiosidad mórbida, la vi pasar de números rojos a una línea plana hasta la designación final condenatoria, retirada de cotización. En 7 días. Un imperio corporativo se había reducido a una historia cautelar para las clases de ética empresarial en las escuelas de negocios. El viernes, una semana después de mi reunión con Víctor, volvieron a llamarme a la planta 35. Esta vez no fue a una sala de conferencias estéril. Fue al amplio despacho de esquina del consejero delegado de nuestra empresa. Un hombre al que solo había visto en el escenario durante las asambleas generales. Se levantó cuando entré. La mano extendida. El rostro una máscara de solemnidad sincera. Clara, dijo, con esa voz grave y tranquilizadora de barítono que imponía respeto. Por favor. Siéntate. Quería hablar contigo personalmente en nombre de todo el consejo. Quiero felicitarte por tu fortaleza durante lo que solo puedo imaginar que ha sido un calvario insoportable. Me senté. La postura recta. La expresión neutral. Esta empresa, continuó, juntando los dedos, se construye sobre una base de confianza y conducta ética. Lo que soportaste y cómo salió a la luz esta situación ha sido un recordatorio sobrio de por qué eso importa. Me miró. Una mirada calculada de admiración en los ojos. Cintia López me dice que tu trabajo siempre ha sido ejemplar. Pero esto va más allá. Nos has mostrado lo que significa tener verdadero carácter. Carraspeó. Yendo al grano. Estamos creando un nuevo puesto, vicepresidenta de Integridad Corporativa y Relaciones con los Empleados. Es un salto importante. El Consejo y yo estamos de acuerdo unánimemente. Queremos que tú lo lideres. Sonrió. La integridad importa. ¿Clare? Queremos recompensarla. Sentí las palabras pasar sobre mí. Una narrativa corporativa perfectamente elaborada. Me coronaban. A la víctima. Como heroína. Era bueno para la moral. Bueno para la marca. Una historia de una mujer recta recompensada por su fuerza silenciosa. Acepté el ascenso con la dosis requerida de humildad y gratitud. Pero mientras le estrechaba la mano, un pensamiento diferente, frío y claro, resonó en mi mente. No. La integridad no importa. No por sí sola. Mi integridad me habría dejado magullada y silenciada en un comedor de la moraleja. Mi integridad habría sido mi palabra contra la de un hombre poderoso y rico. Y habría perdido. Lo que me salvó no fue una virtud. Fue un sistema.
Una política fría e implacable de retención automática de datos. No me ascendían por mi carácter. Me ascendían porque mi trauma personal había sido convenientemente capturado y procesado por un rack de servidores en el sótano. Debía mi salvación no a una persona, sino a un protocolo. Esa noche, de vuelta en la tranquila santidad de mi propio apartamento, realicé un último acto de mi auditoría. Saqué un pequeño disco duro externo encriptado de un cajón cerrado con llave. Lo conecté al portátil y transferí un solo archivo desde una carpeta oculta. El original. Los datos en bruto de mi móvil antes de que se enviara, copiara y duplicara. Lo renombré por última vez, Auditoría Doméstica, MP4. Nunca lo borraría. No era un trofeo. Era un libro mayor. Era el código fuente de mi nueva vida. Un registro permanente y verificable de la verdad. Era mi propia copia de seguridad personal. Una promesa silenciosa a mí misma de que nunca volvería a estar en una situación donde mi palabra fuera la única evidencia que tuviera. Pasó un mes. Mi nueva vida empezó a tomar forma. Construida sobre los cimientos de la antigua, pero con una arquitectura diferente. El ascenso era oficial. Tenía un nuevo título. Un despacho más grande en la planta 35 y un mandato para reconstruir el marco ético de la empresa desde cero. Se me daba bien. Mi trabajo era preciso. Mi juicio imparcial. Mis decisiones arraigadas en la lógica inatacable de la política y la consecuencia. Me había convertido en la encarnación humana del sistema que me había salvado. Mis días se llenaban de reuniones. Sesiones de estrategia y el trabajo silencioso y satisfactorio de crear orden. Mis noches eran mías. Espacios reconquistados de silencio en mi pequeño apartamento. Un mundo lejos del ruido del colapso. Me había instalado en esa quietud una tarde, leyendo en el sofá con una taza de té, cuando un golpe vacilante resonó en la puerta de mi apartamento. Era un sonido tan fuera de lugar en mi nuevo mundo aislado que me quedé helada. No esperaba a nadie. Mi madre era una parte estirpada de mi vida y mis compañeros se comunicaban por correo y Slack. Caminé hasta la puerta. El corazón un tambor constante y cauteloso. Miré por la mirilla. La vista distorsionada de ojo de pez me mostró un rostro que casi no reconocí. Era Martina. Pero era una versión de ella despojada de todo su antiguo brillo. Estaba dolorosamente delgada. Su abrigo caro colgando de sus hombros como de una percha de alambre. Su rostro, desprovisto de su máscara habitual de maquillaje, estaba hundido y demacrado, dominado por unos ojos grandes y atormentados. Solo estaba allí de pie, los brazos rodeándose a sí misma, temblando ligeramente bajo la luz tenue del pasillo. Mi primer instinto fue no hacer nada. Permanecer en silencio. Un fantasma en mi propia casa. Y esperar a que se fuera. Era una reliquia de un pasado que había archivado con éxito. Pero otra parte de mí, la auditora, la parte que necesita ver cada proceso hasta su conclusión, tomó el control. Esta era la pieza final de la auditoría. Giré el pestillo, el sonido resultó anormalmente fuerte. Y abrí la puerta. Se estremeció al oírlo. Los ojos muy abiertos. Por un momento solo me miró como si no pudiera creer que realmente hubiera abierto. En su mano derecha apretaba un pequeño objeto negro, un pendrive. Clara, susurró. La voz una cosa seca y rasposa que apenas reconocí. No la invité a entrar. Simplemente me quedé en el umbral. Una barrera humana. ¿Qué quieres? ¿Martina?
Tomó un respiro tembloroso y extendió el pendrive. La mano le temblaba tanto que el dispositivo parecía vibrar. Quería que tuvieras esto, balbuceó. Es otra copia del vídeo. La del móvil. La guardé antes de todo. Miré el pendrive. Luego su rostro. Mi mente corría, repasando las posibilidades. ¿Era una trampa? ¿Un caballo de Troya con virus? ¿Un nuevo intento desesperado de manipulación? Como si leyera mis pensamientos. Sacudió rápidamente la cabeza. No es para él. Es para ti, dijo. La voz quebrándose. Solo seguía pensando. ¿Y si intenta algo? ¿Y si intenta volver a hacerte daño? Pensé que deberías tener otra. Una copia que nadie conozca. Por si acaso. Miré sus ojos y... por primera vez en toda mi vida, vi algo que no era un reflejo de sus propias necesidades. El brillo familiar de derecho. De crueldad casual. De interés propio. Había desaparecido. En su lugar había un paisaje crudo y hueco que parecía remordimiento genuino. No era una actuación. Era demasiado feo. Demasiado roto para ser fingido. Era el rostro de una persona que se había visto obligada a mirar los restos de sus propias elecciones y que por fin había entendido realmente su papel en su creación. Sus palabras siguieron brotando. Una confesión desesperada y desorganizada. Lo odiaba. ¿Clare? De verdad. Odiaba cómo le hablaba a mamá. Cómo controlaba todo. Pero lo tenía todo, el dinero. El poder. Y yo tenía tanto miedo de perderlo. Así que simplemente le seguí la corriente. Me reía de sus chistes. Sonreía cuando él quería que sonriera. Tenía tanto miedo de estar fuera. De no tener nada. Pensaba que si jugaba el juego estaría a salvo. Finalmente sostuvo mi mirada. Sus propios ojos nadando en lágrimas. Parecía demasiado agotada para derramarlas. Fui una cobarde. La confesión quedó suspendida en el aire. Una cosa cruda y lastimosa. La antigua Clara habría sentido una oleada de lástima. Un instinto de consolar. De decir, está bien. Pero la auditora no consuela. La auditora simplemente registra los hechos. Miré a mi hermana. A la ruina en que se había convertido. Y le entregué mi evaluación final e imparcial. Tenías miedo de perderlo todo. Martina, dije. La voz baja pero cargando el peso de una verdad innegable. Pero ya lo habías perdido. Lo perdiste todo en el segundo en que te reíste mientras me golpeaban. No había ira en mi voz. Ni triunfo. Era una simple declaración de causa y efecto. Una entrada en un libro mayor que ahora estaba equilibrado. No era un castigo. Era un hecho. Una sola lágrima escapó por fin de su ojo y trazó un camino a través del polvo pálido de su piel. No la limpió. Simplemente asintió. Un movimiento lento y entrecortado de aceptación. La lucha había desaparecido por completo de ella. Había venido buscando absolución y yo le había dado una auditoría. Era todo lo que me quedaba por dar. Colocó suavemente el pendrive sobre la pequeña mesa junto a mi puerta. No intentó decir nada más. Se dio la vuelta y caminó por el largo y silencioso pasillo sin mirar atrás. La observé hasta que desapareció en la esquina. Luego cerré la puerta. El clic de la cerradura selló el capítulo final de nuestras vidas juntas. Cogí el pendrive.
Se sentía ingrávido en mi mano. Un pequeño trozo de plástico que contenía la inmensa gravedad de mi pasado. Entré en el salón y lo conecté al portátil. Apareció un solo archivo. La misma cadena fea de números y letras que mi móvil le había asignado originalmente. Pulsé reproducir. El vídeo era el mismo, una repetición caótica y nauseabunda del peor momento de mi vida. Lo vi sin inmutarme. Una observadora desapegada revisando metraje archivado. Mis ojos estaban fijos en el temporizador de la esquina de la pantalla. Vi los últimos segundos. La parte en la que nunca me había fijado antes. El vídeo termina después de que mi cuerpo haya golpeado la cómoda. La pantalla es un borrón de movimiento. Luego se estabiliza, apuntando a las tablas del suelo. El único sonido es mi propia respiración, una serie de jadeos agudos. Entrecortados y desesperados. El sonido de una persona intentando volver a meter el mundo en sus pulmones después de que se lo hayan arrancado. Es el sonido más vulnerable que he oído nunca. Y entonces, por encima del sonido de mi propio trauma, habla otra voz. No es humana. Es la voz femenina sintética y calmada del asistente de IA de mi móvil. Confirmando la finalización de su tarea. Guardado automáticamente en la nube. El vídeo terminó. La pantalla se quedó negra. Una pequeña sonrisa seca tocó mis labios. La máquina no tenía concepto de justicia. No entendía el dolor ni la traición. Simplemente había ejecutado una orden. Seguido su programación y respaldado un archivo. La tecnología es una fuerza neutral. Una herramienta sin alma. Pero en su acción fría. Imparcial y automatizada. Había entregado una justicia más perfecta y completa de lo que cualquier emoción humana jamás podría. La justicia. Comprendí. No es un sentimiento. Es un proceso. Y nunca, jamás se borra. El pendrive que Martina me había dado se sentía como una declaración de cierre. La pieza final de evidencia en un largo y exhaustivo juicio. El caso corporativo estaba cerrado. El imperio financiero era una ruina humeante. Pero el crimen original, el acto de violencia en sí, aún no había sido formalmente inscrito en el registro oficial de la sociedad. La auditoría corporativa estaba completa. Ahora era el momento de la cívica. Esa noche tomé un taxi hasta una parte de la ciudad que nunca había visitado, un barrio de imponentes edificios grises que albergaban el alfabeto de agencias gubernamentales. Mi destino era una oficina de campo de una unidad de la Policía Nacional especializada en delitos económicos y casos de integridad pública. El tipo de lugar que ya tendría un expediente en ciernes sobre un hombre como Víctor Ortega. La oficina era un estudio de indiferencia burocrática. El aire olía a café rancio y papel viejo. Las luces fluorescentes zumbaban con un zumbido clínico y monótono, proyectando una luz plana y sin sombras sobre los suelos de linóleo rayados. Era un lugar donde los dramas humanos se aplanaban en números de caso y se archivaban en carpetas de Manila. Era perfecto. Me llevaron a una pequeña sala de entrevistas sin ventanas donde un hombre con traje arrugado se presentó como el agente Molina. Parecía cansado. Un hombre que funcionaba con cafeína y un sentido cínico del deber. Tenía los ojos fatigados de alguien que había visto todas las permutaciones posibles de avaricia y corrupción humana. Abrió una carpeta fina que llevaba el nombre de Víctor. «¿Eres Clara Navarro?», dijo. No era una pregunta. Hemos seguido el colapso de Grupo Ortega. Suponíamos que tarde o temprano oiríamos a alguien de dentro. Señaló el pendrive que yo había colocado sobre la mesa metálica entre nosotros.
Dijiste por teléfono que tienes evidencia suplementaria. La tengo, respondí. La voz firme. El vídeo original que inició la investigación corporativa fue descubierto por nuestro sistema interno de cumplimiento. Esta es una segunda copia corroborante de una fuente diferente y una segunda grabación de audio que contiene lo que podría interpretarse como un intento de coaccionar a un testigo. Expliqué los orígenes de la nueva evidencia en los términos más secos y procedimentales que pude, omitiendo el drama emocional de la visita de Martina. Me refería a ella solo como una segunda parte con conocimiento directo del evento. No estaba allí para contar una historia. Estaba allí para entregar datos. Molina escuchó sin interrumpir. La expresión inmutable. Cuando terminé, tomó el pendrive con unas pinzas y lo colocó en una bolsa de evidencia sellada. Hizo unas notas en un formulario, su bolígrafo rascaba ruidosamente en la sala silenciosa. Esto es muy útil. Señora Navarro, dijo por fin, levantando la vista hacia mí. Evidencia como esta. Especialmente la segunda grabación. Fortalece el caso por manipulación de testigos y obstrucción además de cualquier posible cargo de agresión. Hizo una pausa. La mirada analítica. Los informantes en casos como este, particularmente cuando llevan a la persecución de un objetivo de alto perfil, suelen ser elegibles para una recompensa. También podemos ofrecer protecciones o usted puede elegir permanecer como fuente anónima. Una nota al pie en el expediente. Se recostó en la silla. ¿Entonces qué es? ¿Quiere la recompensa o quiere ser anónima? Este era el examen final. Una recompensa sería compensación por mi dolor. Un reconocimiento público de mi papel. El anonimato era otra cosa. Era un borrado del yo en favor del proceso. Era la declaración definitiva de mi nueva filosofía. Anónima, dije. La voz clara y firme. No quiero ni necesito nada. Solo tengo una petición. ¿Y cuál es? Preguntó. Un destello de curiosidad en sus ojos cansados. Los nombres de los archivos. Quiero que se introduzcan en el expediente exactamente como están. Mantenga los nombres originales de los archivos. Molina cogió la bolsa de evidencia y entrecerró los ojos ante la pequeña etiqueta que yo había pegado al pendrive. Leyó los títulos en voz alta. La voz plana. Auditoría doméstica, MP4, y, parte 2, M4A. Me miró. Una pregunta en la expresión. Le di una sonrisa pequeña y tensa. Dejemos que los datos hablen por sí mismos, dije. Asintió lentamente. Un reconocimiento silencioso pasando entre nosotros. Entendió. Yo no era una mujer buscando venganza. Era una auditora cerrando un caso. Mi negocio allí había terminado. Me escoltaron fuera del edificio estéril y silencioso y de vuelta a la ciudad viva y respirante. Había empezado a caer una lluvia ligera. Una fina niebla limpiadora que golpeaba los hombros de mi abrigo. La noche estaba viva con el resplandor de los letreros de neón. Sus rojos, azules y verdes sangrando sobre el asfalto mojado en reflejos distorsionados y brillantes. Era hermosa de una manera fría y eléctrica. Me quedé en la acera un largo momento, dejando que el aire fresco y húmedo me envolviera. La última y definitiva pieza de evidencia estaba ahora donde pertenecía, registrada y sellada en la maquinaria imparcial de la ley. El proceso estaba completo. Metí la mano en el bolsillo para coger mi móvil. Por pura costumbre arraigada. Había hecho una copia segura del contenido del pendrive y la había subido automáticamente a mi propia nube privada encriptada mientras iba en el taxi.
La pantalla se iluminó al sacarlo. En el centro se mostraba una simple declaración, copia de seguridad completada. Por supuesto que lo estaba. El sistema siempre estaba trabajando. Siempre preservando. Siempre creando copias redundantes de la verdad. Volví a guardar el móvil en el bolsillo y levanté el rostro hacia la lluvia. Una sensación de profunda quietud y finalidad se instaló sobre mí. Víctor había construido un imperio sobre su capacidad para controlar a las personas. Para moldear narrativas. Para silenciar la disidencia con dinero y miedo. Pensaba que su poder era absoluto. Pensaba que me había silenciado. Pero había cometido un error fatal. Había olvidado que no luchaba contra una persona. Luchaba contra un proceso. Y la nube lo recuerda todo.